Lo que está pasando por todos lados, sin duda alguna, no solo ha traído mucha incertidumbre en cuestión de salud física, obviamente porque ha habido muertes, pero también en la emocional porque hay mucho miedo, y en la espiritual porque también hay dudas de dónde está Dios. Pero también en cuestión económica, ya que a la gran mayoría de la gente nos va a pegar fuerte este aislamiento y este paro de actividades, y eso también pudiera traer más tarde un problema social que Dios no quiera que suceda. Hay mucha incertidumbre por todos lados en diferentes aspectos de la vida. Estamos en uno de esos momentos que sin duda alguna van a ser recordados por muchos años, porque el mundo está literalmente paralizado. Pero antes de meternos de lleno al tema, déjenme les hago unas preguntas que yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho en estas 3 semanas de cuarentena y que al parecer no hay muy buenas respuestas. Preguntas como, ¿cómo apareció este virus? ¿Alguien lo ocasionó a propósito? Son preguntas que supongo que muchos nos hemos hecho. ¿Se originó en animales, como dicen, y de ahí pasó al hombre? ¿Por qué estamos pasando por esto que parece no tener lógica? Que un parásito intracelular, un virus, tenga al mundo en jaque. ¿Cómo puede ser eso? Como dije, no hay una buena respuesta porque hay muchas teorías, pero lo que sí sabemos es que a Dios no lo agarró por sorpresa. Porque Dios es omnisapiente, quiere decir que sabe todo. Y Él sabía que esto iba a pasar. Y Dios es omnipotente, si conocemos sus atributos, Él puede todo. Y no detuvo el virus, más bien lo permitió. Por razones buenas que vamos a ver en unos minutos. Y quiere que nosotros como cristianos pasemos este momento difícil con responsabilidad y con confianza, como lo han hecho muchísimos cristianos a través de la historia cuando han sucedido situaciones similares a las que estamos pasando hoy, porque han pasado cosas en la historia de la humanidad en donde los cristianos se han presentado y donde han ayudado, y donde han sido bondadosos y fuertes. Ahora, ¿cómo se traduce la responsabilidad para nosotros? Pues básicamente con aislamiento, cuidándonos nosotros mismos y aislándonos hasta donde podamos, para tratar de no contagiarnos y de no contagiar a otros, y de esa manera ver por los intereses de los demás. Porque Dios dice en Filipenses 2:4, no se fijen solo en sus intereses, fíjense en los intereses de los demás. Y el aislarnos va a ayudar a eso. Porque sin duda alguna el no salir de nuestras casas ayudará a que menos gente se enferme al mismo tiempo, como nos han dicho, y tienen razón. Y eso les dará a todos una mejor oportunidad de ser mejor atendidos en los hospitales si necesitan ir a ellos. Ojo, déjenme les digo esto, nuestro sacrificio, porque sí lo es, de aislarnos, de cuidar a los demás, e inclusive de no ingresar por algún tiempo, de hacer lo correcto, es muy agradable ese sacrificio ante los ojos de Dios y a Él nunca se le va a olvidar. Y entonces, punto número 1, hay que ver por los demás. Segundo punto es confiando en que Dios nos va a proteger. Que sí, ahí está, que no se le ha escapado, que está al pendiente, que Él sabe por qué, y nos va a proveer también, a pesar de la situación que está fea y que se puede poner peor. Y eso lo va a hacer Dios si le damos su lugar en esta crisis. Pongan al reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura si lo ponemos primero. Y entonces es ver por los demás y tener confianza en Dios, y eso se resume en los 2 mandamientos más importantes. Amar a Dios, ponerlo a Él primero en esta crisis, ponerlo a Él y amar a otros. Los 2 mandamientos más importantes, en eso se traduce todo lo que tenemos que hacer los cristianos. Por eso
Hoy vamos a hablar de la fe que estaba bajo fuego. Para aquellos como nosotros que hemos puesto nuestra confianza en un Dios bueno, que algunas veces permite que ciertas cosas difíciles pasen, pero siempre con un buen propósito. ¿Como cuál? Como el de acercarnos más a Él. Dios siempre quiere que estemos más cerca de Él, que lo veamos, que le platiquemos, que lo escuchemos. Dios quiere que nos acerquemos a Él y ese es un buen propósito. O como el checar nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque poníamos tanta atención a las cosas no tan importantes como el dinero, que sí lo es, pero no tan importante, que dejamos a un lado la salud. Ahorita estamos preocupados por nuestras vidas. O el hacernos más sensibles a las necesidades de los que nos rodean, las relaciones que tenemos y que hemos dejado a un lado, porque estamos en otras cosas. Dios tiene un propósito en haber permitido esto. En otras palabras, el propósito para nosotros es de madurar como cristianos y así poder dar un mejor testimonio al mundo de quién es Él. Para aquellos, porque supongo que nos están viendo personas que no estén muy familiarizados con lo que dice la Biblia y solo estén escuchando este mensaje para ver otro punto de vista que pudiera motivar, lo que les deseamos es de que sí les sirva este mensaje o aún otros, no solo para descubrir que hay una verdad absoluta que la hay, y esa es la de Dios, pero que esa verdad nos puede ayudar definitivamente a vivir con mucho más paz y mucho más gozo a pesar de las circunstancias. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nos ha pasado. Hoy les voy a contar, les voy a leer una historia de uno de los profetas más conocidos en el Antiguo Testamento, en donde un tremendo dilema de repente, así como a nosotros nos pasó, un dilema de repente se le presentó a tres jóvenes que confiaban plenamente en Dios. El profeta es Daniel, y la historia está en el capítulo 3 de su libro, y se las voy a leer. Y sí, es una historia un poco larga, pero una historia que todos los cristianos deberíamos de conocer, porque su fe se probó con el fuego y la nuestra también. Y entonces, Daniel, capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor, que era de Babilonia, mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, etc., y los demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Imagínense. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Dilema. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos, todos los pueblos y naciones que estaban bajo el reinado de Babilonia, y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos suyos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Había 3 muchachos judíos ahí, jóvenes, que sabían de Dios. Que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de todos estos instrumentos se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno de llamas. Le recordaron al rey. Pero hay algunos judíos
quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, o sea, tenían un oficio importante, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de estos instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato un horno de llamas y no habrá Dios capaz de librarnos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, clave de estos muchachos el querer así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de estos tres jóvenes, el rey se puso furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército los ataran de manos y pies a ellos tres y los arrojaran al horno de llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que los arrojaron a estos tres muchachos, los cuales, como dije, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento el rey se puso de pie y, sorprendido, increíble, ¿verdad?, le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Altísimo Dios, salgan de ahí, vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, los prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces el rey exclamó: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, fíjense qué hace el rey: yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de estos jóvenes y que su casa sea reducida a ceniza sin importar la nación a la que pertenezca o a la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a estos jóvenes a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Historia, ¿verdad? Sobrenatural, claro, porque Dios se presenta sobrenaturalmente. Pero hoy nuestra fe está bajo fuego, porque este enemigo invisible, este virus, puede acabar con nuestras vidas, con algunas, puede acabar con nuestra economía y puede acabar con nuestra seguridad, y eso ha pasado. ¿Y cómo debemos de responder a esta prueba? Como lo hicieron esos muchachos, con convicción y con firmeza. La pregunta es: ¿cómo pudieron hacer eso? Conociendo a Dios a través de un análisis de su palabra durante muchos años de aprendizaje, porque eso lo aprendieron desde niños. Es por eso que es tan importante que a sus hijos los lleven a una iglesia en donde les enseñen de Dios, porque desde ahí van a empezar a aprender y después
van a poderlo aplicar. Y entonces, el conocimiento de Dios a través de los años los llevó a la fidelidad, porque nunca dudaron de que solo hay un Dios y ante nada ni nadie se iban a postrar. Déjenme dar una pausa aquí para entrar con nosotros. Satanás está usando este virus para asustarnos y el miedo es lo opuesto a la fe. Y no deberíamos de postrarnos ante el miedo, porque al hacer eso nos estamos postrando ante el enemigo de Dios. Y hoy hay mucha gente, incluyendo cristianos, porque los he oído, los he visto, con mucho miedo, y se están postrando ante el miedo. Mi sugerencia es precaución sí, miedo no. Si tenemos miedo, tenemos que conocer a Dios todavía más, porque eso nos va a traer convicción y firmeza, y eso se va a traducir en fidelidad a Él. Y en la historia de estos tres muchachos, Daniel nos cuenta que la fidelidad les dio valor. Chequen esto. El conocimiento de Dios los hizo fieles. La fidelidad a Dios los hizo valientes. Dios quiere que seamos valientes ante las pruebas, porque para que los demás puedan verlo a Él a través de nosotros. Dios quiere que seamos valientes. Nos toca a nosotros los cristianos enseñar quién es Dios en estos momentos difíciles sin tener miedo. ¿Cómo podemos hacer eso? Analizando aún con más cuidado quién es Dios. Ya lo hemos hecho muchos, pero todavía necesitamos analizar mejor quién es Él y por qué permite que ciertas cosas pasen. Todo empieza y mejora conociéndolo mejor a Él. ¿Por qué no tratamos de analizar un poquito más el porqué de esta situación, partiendo de lo que sabemos de Él? Y entonces déjenme, les hago unas suposiciones para ver si son reales o no. La primera es, ¿será que por lo que estamos pasando es un castigo de Dios, como muchas personas nos está castigando? Porque hay muchos que no lo ven, y sí, hay muchos que no lo ven, y además hacen lo que les viene en gana, es cierto. Pero yo no le llamaría castigo, porque Él es paciente y ama a su creación y entiende perfectamente lo que el pecado puede hacer, y puede hacer un montón de cosas. Inclusive cegar a la gente de aceptar que hay un creador, por ejemplo. Hay muchos que no han aceptado que hay un creador porque están, perdón, sin ofender, ciegos. Porque es claro que hay un creador, porque se ve en la creación que tenemos. Pero ese es otro asunto. ¿Será que es un castigo? O más bien, para mí me queda claro que es una llamada de atención para voltear hacia arriba, no solo de los que no han puesto su fe en Él, sino de nosotros también, porque a veces nos olvidamos de voltear arriba y volteamos para todos lados, hasta que algo así pasa. Ahora, si es una llamada de atención, pues ¿para qué sirve? Para cambiar nuestra perspectiva, como por ejemplo, para ver lo frágiles que somos. Porque con esta prueba estamos checando que en un momento podemos perder la vida, y al ver eso nuestro corazón se puede volver más agradecido y más sensible a todas las bendiciones que todos los días recibimos. ¿No lo creen? Somos bien frágiles. Dios nos está mandando bendiciones de estar sanos y vivos todos los días y no las vemos. Creemos que ahí deben de estar. Pero si checamos la fragilidad que tenemos, vamos a tener un corazón más agradecido, y el agradecimiento nos va a llevar a la humildad que nos falta al ser humano, de decir, sí, hay un Dios que controla, hay un Dios que permite y hay un Dios que cuida. Pero también hay un propósito de Dios que es para ver qué tiene más valor: la salud, la familia, las amistades o el dinero.
Porque ¿cómo le ponemos atención al dinero? Tenemos las prioridades inversas, al revés de lo que deberían estar. Y Dios toma este momento para que chequemos eso, que ya muchos lo están checando. O también para hacernos más fuertes y así prepararnos para ayudar a los demás. Eso es lo que llama Dios madurar. Hay muchos cristianos, como dije en la historia de la humanidad, que se presentaron cuando había unas tremendas enfermedades y ellos fueron los que se quedaron a ayudar. Sí, algunos perdieron sus vidas, pero van a entrar a su reino con aplausos. O también para enseñarnos el increíble poder que Dios tiene cuando nos saca del fuego, porque nos va a sacar del fuego. Este fuego es temporal y al ratito vamos a salir, porque así es Dios. Y tenemos que checar su poder, de que nosotros quizás no podamos con un virus, pero Dios puede con un monstruo. Dios nos está llamando la atención y está poniendo nuestra fe que tenemos en Él bajo fuego. ¿Para qué? Para refinarla. Solo chequen esto en 1 Pedro 1:7, por si quieren ir después a verlo. Esto dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego para quitar las impurezas. Eso es lo que pasa. Cuando hay un fuego intenso, el oro se acrisola ahí y le quita las impurezas. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hay un propósito. La fe, cuando está bajo fuego, quita impurezas, se refina, y eso es lo que Dios quiere que suceda, que nuestra fe crezca, que sea más pura, que sea más fuerte. Dios definitivamente nos está probando. Porque solo chequen esto. La palabra de Dios nunca promete una vida sin obstáculos, nunca promete eso. Una vida sin obstáculos, ni sin pruebas, ni sin tormentas, nunca promete eso, ni para los cristianos, ni para los no cristianos. Pero lo que sí promete es que Dios se presenta en el fuego. Eso es lo que sí promete. Si nos atrevemos a enfrentar el fuego sin miedo. Estos muchachos vieron a Dios en el horno cuando el rey Nabucodonosor gritó: veo 4 y metimos 3. José el soñador, que nos hizo su historia la semana pasada, vio a Dios al pasar de ser prisionero a ser proclamado el segundo al mando de Egipto. Ahí es donde vio a Dios. Moisés lo vio cuando el mar rojo se abrió. El mensaje de hoy es: Dios se presenta en el fuego. Pero la pregunta que esos muchachos tuvieron que contestar, y que nosotros también lo vamos a tener que hacer, es esta: ¿ante quién nos vamos a postrar? Porque hay muchos que han puesto su fe en Jesús, en la cruz. Somos cristianos porque hemos recibido su pago por nosotros, que están enojados. Hace unos días y hasta hoy en la mañana, algunos están haciendo comentarios racistas acerca de los chinos. Eso no nos toca hacer como cristianos. No nos toca juzgar, porque no sabemos. Otros están asustados y otros más están dudando de la soberanía de Dios. ¿Será que se le pasó? ¿Será que no puede con esto? La pregunta es: ¿ante quién nos estamos postrando? Porque en la Segunda Guerra Mundial, Alemania se postró ante Hitler y mataron a millones de judíos. En Rusia se postraron ante Stalin y él mandó matar a 30 millones de su propia gente. Imagínense nada más. En el siglo XXI, nosotros, este país y la gran mayoría del mundo, no se está postrando ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Se está postrando ante el pluralismo, el cual significa lo que sea menos Jesús.
Ahí es donde se está postrando el mundo hoy en día. Y el postrarnos ante algo o alguien más nos va a traer consecuencias feas. ¿Cómo debemos de ver esta situación? Como una prueba para hacernos a la iglesia como Dios quiere hacernos, fuertes y bondadosos, y eso es lo que nos falla tantas veces. Pero Dios es lo que está buscando en su gente, que sean fuertes y bondadosos y que salgan a ayudar a los demás. ¿Ante qué nos estamos postrando? ¿Y por qué insisto en esa pregunta? Porque ¿qué es lo que muchos cristianos hacemos cuando Dios permite un problema fuerte en nuestras vidas? O en otras palabras, ¿qué hacemos muchas veces cuando vemos fuego? Salimos corriendo, nos asustamos. ¿Y saben qué pasa cuando nos asustamos? Que nos perdemos de descubrir que Dios está en el fuego. Si queremos saber qué tan poderoso y qué tan lleno de gracia es nuestro Dios, no le tengamos miedo al fuego. Este virus es un fuego, pero no tenemos que tenerle miedo, porque Dios se presenta ahí. Porque así lo hizo Jesús al ir a la cruz. Ese fue un fuego intenso para él, y al tercer día salió con un nuevo cuerpo. Porque así les pasó a los apóstoles cuando entraron en una tormenta en el mar de Galilea, que hablamos hace 2 semanas de eso, en donde creyeron que se iban a morir, pero salieron de esa aventura sabiendo con más claridad qué tan grande es el poder de Dios. Y no solo eso, ¿saben qué más podemos encontrar en el fuego? No solo a Dios, que es lo más importante, pero la libertad que tanto deseamos, como la encontraron esos 3 muchachos. Porque acuérdense que estaban atados de manos y de pies, ¿recuerdan? Y el fuego no los quemó a ellos, pero sí a sus ataduras. Y la pregunta es, ¿será que las pruebas traen libertad? Ya no estaban atados. ¿Libertad? Pues sí, como cambios en nuestras vidas, cambios buenos. Como una nueva manera de ver las cosas, una nueva perspectiva, la nueva cultura de Dios y no la que nos ha enseñado el mundo, que está llena de mentiras. Como más confianza en lo que Dios dice y no en lo que nosotros creemos o el mundo nos dice. ¿O qué les parece como más valor? Sí, las pruebas no solo pueden acercarnos más a Dios y pueden ayudarnos a tener mejores prioridades que lo tienen, pero también pueden quitarnos el miedo, la ira, la depresión, el orgullo, la soledad. Eso es lo que las pruebas pueden hacer. Qué interesante, ¿no? Regresando a la historia, el rey dijo, ¿quién es este Dios que ustedes creen que los puede salvar de mi mano si yo soy aquí el que manda? Y la contestación es el que en el libro de Daniel se presentó en el fuego. En el libro de Génesis es el simiente de la mujer. El que en el libro de Éxodo es el Cordero de Dios. Y en el de Levítico es el sumo sacerdote. El que en el libro de Números es la nube de día y el fuego de noche. El que en los Salmos es la roca, el escudo, nuestra fortaleza, el león de la tribu de Judá, el príncipe de paz y el rey de reyes. El que en todos los libros de la Biblia es el que fue, el que es y el que siempre va a ser. Y fíjense en esto. El que en el libro de Mateo es el rey, en el de Marcos es el sirviente, en el de Lucas es el hijo del hombre y en el de Juan es el hijo de Dios. Y si lo vemos al revés, Dios se hizo hombre para servir y después reinar. Imagínense nada más si no es la palabra de Dios, la Biblia. Los 4 evangelios hablan de lo que Dios iba a hacer, la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Dios se hizo hombre para servir primero, por eso fue a la cruz, y después para ser el rey que va a reinar sobre nosotros eternamente y que su reino no tendrá fin y que va a ser un reino de paz y de gozo. Por eso podemos ser valientes.
¿Quién es ese Dios que nos va a salvar?, preguntó el rey Nabucodonosor. Es el que en el libro de Apocalipsis es el alfa y el omega, el principio y el fin y el único juez. ¿Quién es ese cuarto hombre en el fuego? El único que nos puede salvar no solo de nuestras tormentas, como esta, pero el único que nos puede salvar de acabar distanciados de Él por el resto de nuestra eternidad. Porque resulta que Dios Padre mandó a su Mesías, que es Dios Hijo, Jesús, para ir a la cruz con un propósito de pagar por los pecados del mundo entero, porque Él nunca pecó, Él es santo, y llevó todos los pecados del mundo a la cruz por nosotros. Y la Biblia dice claramente que el que crea que Jesús murió por él tiene vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Y entonces todos los que hemos puesto nuestra fe, que hemos creído y aceptado que Jesús murió por nosotros, tenemos todos nuestros pecados perdonados ahí. No es por obras, y lo digo con cuidado porque eso hemos aprendido muchísimos, y todas las religiones del mundo dicen es por obras. La entrada no es por obras. Efesios 2, 8, 9 dice, por la gracia de Dios a través de la fe hemos sido salvados, no por obras para que nadie se vanaglorie. Y este es la verdad de Dios. La entrada es gratis para nosotros, súper costosa para Él. Él la pagó por nosotros. Entramos por su sangre, pero caminamos a nuestro costo. Una cosa es entrar, que es gratis, y otra cosa es caminar, que eso ya no es gratis y es costoso, porque Dios nos pide de hacer cosas difíciles como esta, que es ver por los demás, poner a Dios primero. Eso es caminar con Él, no para entrar. Si lo tenemos claro, no importa qué iglesia vayan, no le quiten a la gracia de Dios que vino específicamente para morir por todos nosotros, y si lo aceptamos, tenemos vida eterna. Para terminar, estos tres hombres judíos dijeron, nuestro Dios nos puede salvar del fuego, pero ¿y si no? De todas maneras vamos a entrar al fuego. ¿Por qué hicieron eso? Por honrar a Dios antes que nada. Porque lo querían a Él más que a su propia vida, y porque querían dar un buen testimonio, no solo al rey, sino a todos los demás, de quién era el único y verdadero Dios. Estos hombres entraron al fuego por su propia voluntad, sin saber la decisión de Dios, porque ellos dijeron, yo por Dios aquí me muero. Pero confiaron en su decisión con toda su alma, diciendo, pero ¿y si no salimos de esto? Dios nos va a usar nuestras vidas para que alguien lo conozca. Imagínense qué fidelidad y qué valor de estos muchachos, que es lo que tenemos que tener hoy en la iglesia. Estamos dando nuestras vidas, y no literalmente porque Dios no nos lo está pidiendo, pero estamos dando nuestras vidas para que gente sepa que existe. Algunas veces vamos a tener que orar así. Pero ¿y si no? Sabiendo en nuestros corazones que Dios es muy sabio para cometer un error y muy misericordioso para lastimarnos. Tenemos mucho que aprender de estos jóvenes judíos que en verdad amaron a Dios y que dieron sus vidas o estaban dispuestos a darlas para que la gente lo conociera. Dios no nos ha pedido eso todavía. Pero ¿y si nos los pidiera? ¿Qué haríamos? Estamos en un momento difícil para todo el mundo. Pero en un momento en donde los cristianos que tenemos que ponernos de pie y estar firmes en el piso sin movernos, sabiendo de que tenemos un Dios bueno que nos va a proteger. Pero ¿y si no? Nos vamos a ir de aquí como Él quiere que nos vayamos.
qué no oramos? Padre, venimos ante ti sabiendo que tienes un buen plan para cada uno de nosotros y que queremos decidir poner en tus manos pruebas como esta. Queremos servirte con todo nuestro corazón y, si es necesario, hasta el último suspiro. Confiamos que saldremos de esta prueba, ya sea con un alma renovada aquí en la tierra, porque vamos a ver tu poder, o con un cuerpo renovado, porque vamos a estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si es su deseo y Dios pone en su corazón el participar en este ministerio y nos quieren ayudar, abajo de sus pantallas hay un botoncito en donde pueden donar y ayudar a la iglesia a permanecer viva, sobre todo en estos momentos difíciles, pero solo si Dios lo pone en su corazón, porque a lo que le agrada a Él es que den con gusto y sin obligación. Y les agradecemos el estar presentes. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.